Bienvenidos a El Debate. Este es el espacio donde contrastamos perspectivas para llegar al fondo de los temas, donde el intercambio de ideas nos ayuda a comprender mejor nuestro mundo y, sobre todo, nuestro papel en él. Hoy nos adentramos en un tema que nos concierne a todos, pero muy especialmente a los estudiantes y a las generaciones más jóvenes que van a heredar este planeta. Hablamos de las iniciativas globales para la sostenibilidad y el cuidado de los recursos de la Tierra. Exactamente. Y para aterrizar esto un poco, pues pensemos por un momento en lo que nos rodea todos los días. La Tierra nos provee de recursos vitales que lamentablemente a menudo damos por sentados. Estamos hablando del suelo, que es la base fundamental para nuestros alimentos, el agua, que es indispensable para la agricultura y para mantenernos vivos, digamos. También el aire, esencial para nuestra respiración y para regular el clima global. Y, por supuesto, los animales y las plantas que sostienen toda la red de nuestros ecosistemas. Así es. Preservar todo esto es, sin exagerar, una cuestión de supervivencia. Sin embargo, la gran pregunta que vamos a explorar hoy, y que es el núcleo de nuestro desacuerdo en esta sesión, es, ¿cuál es el mecanismo más efectivo e indispensable para garantizar la sostenibilidad del planeta? ¿Son los grandes tratados y las regulaciones políticas internacionales, impuestos de arriba hacia abajo? ¿O es la reestructuración profunda de nuestros modelos de producción y consumo diarios construidos de abajo hacia arriba? Es una encrucijada fascinante, ¿de verdad? Lo es. Y mi postura hoy es muy clara. Yo estoy convencido de que los marcos políticos y los tratados internacionales, que son legalmente vinculantes, son el motor fundamental y absolutamente necesario para obligar a las naciones a proteger el medio ambiente a la escala que la urgencia actual requiere. No hay de otra. Pues yo sostengo una visión bastante distinta. Yo estoy segura de que la adopción de modelos prácticos, y me refiero específicamente a la economía circular y a la gestión estricta de residuos desde la base, representa el verdadero catalizador del cambio. Esto transforma directamente la forma en que interactuamos con los recursos físicos sin tener que quedarnos sentados esperando a que la diplomacia internacional se ponga de acuerdo. Bueno, para entender por qué yo defiendo la vía legal e institucional, creo que tenemos que mirar un poco la historia. Y aquí me dirijo especialmente a los jóvenes que nos escuchan. Mucho antes de que ustedes nacieran, el mundo ya sabía que estábamos en serios problemas. No podemos depender simplemente de la buena voluntad de la gente o de las grandes empresas. Necesitamos estructuras legales con dientes. Pero la historia de esos acuerdos es también una historia de promesas a medias, ¿no crees? No, no lo veo así. Si observamos la progresión histórica, vemos un camino de maduración institucional que es indispensable. Comenzamos allá por los años 70 con la Declaración de Estocolmo, que fue el primer gran intento de establecer directrices para proteger el medio humano. Luego, avanzamos hacia la Declaración de Río en 1992, que instaló con mucha fuerza el concepto de desarrollo sostenible. Pero el verdadero hito, la prueba de que necesitamos regulaciones estrictas, es el Protocolo de Kioto. Claro, el famosísimo Protocolo de Kioto. Exacto. Se redactó en 1997 y entró en vigor en 2005. Y lo que lo hace crucial es que contiene objetivos legalmente obligatorios para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La clave está justamente en esas dos palabras, legalmente obligatorios. La Convención Marco de las Naciones Unidas hace una distinción muy clara entre los países industrializados ricos y aquellos en vías de desarrollo. Solo a través de la diplomacia internacional vinculante tenemos el poder real de exigir responsabilidades a las corporaciones de las economías desarrolladas, que son al final del día las mayores productoras de estos gases. Sin esa presión constante de los gobiernos, el cambio masivo simplemente no ocurre. Comprendo la importancia histórica de esos tratados, y no niego que sentaron un precedente importante, pero aquí es donde presento mi enfoque alternativo. Los tratados internacionales, por muy vinculantes que se llamen en el papel, a menudo se convierten en declaraciones completamente abstractas si no cambiamos la raíz física del problema. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con la raíz física? Me refiero a cómo extraemos los materiales de la Tierra y cómo los desechamos en nuestro día a día. De nada sirve un acuerdo gigante firmado en una cumbre si el modelo económico mundial sigue siendo lineal, o sea, extraer, fabricar, usar y tirar. Por eso yo defiendo el modelo de economía circular.
No es una promesa en un papel que tarda 10 años en ratificarse, es un sistema de aprovechamiento de recursos diseñado para generar la menor cantidad de daños al medio ambiente hoy mismo. Pero, la economía circular requiere que miles de millones de personas y millones de empresas se pongan de acuerdo mágicamente. No, no es magia. Es un cambio de sistema basado en 4 pilares muy claros. Y te aseguro que no es física cuántica. Primero, la reducción. Esto significa que si no necesitas algo, no lo produces ni lo compras, minimizando el consumo de recursos desde el inicio. Segundo, la reutilización. Pensemos en los jóvenes comprando ropa de segunda mano o tecnología reacondicionada. Les están dando una nueva vida a los materiales. Tercero, el reciclaje, que es transformar los residuos en nuevos productos. Y cuarto, la biodegradabilidad, que es usar materiales que la tierra puede reasimilar sin intoxicarse. A ver, son pilares nobles, eso no te lo discuto para nada. Es que son más que nobles, son efectivos en el terreno. Al aplicar la economía circular, protegemos la calidad de los ecosistemas, salvaguardamos la salud humana y reducimos la huella de carbono muchísimo más rápido que esperando a que los países cumplan sus cuotas burocráticas. Entiendo tu punto y la practicidad que planteas, totalmente. Pero piénsalo a nivel macro. Cuando hablamos de proteger ecosistemas gigantescos, no basta con rediseñar el embalaje de un producto o fomentar la ropa de segunda mano. Necesitamos la fuerza del Estado. Tomemos como ejemplo los parques forestales. Los parques forestales son áreas increíbles, claro. Y son áreas naturales que existen porque el Estado las protege por decreto. Su fin es preservar los múltiples beneficios que estos ecosistemas generan. Para que un bosque primario no sea talado indiscriminadamente por una corporación minera o maderera, necesitas una regulación política muy severa. De hecho, son organizaciones gigantes como la FAO o el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las que actúan como los arquitectos globales de esta protección. Ellos establecen las líneas de acción para combatir problemas gravísimos a escala mundial, como la desertificación o la pérdida masiva de biodiversidad. Ajá, pero ¿no ves una limitación estructural enorme ahí? ¿En qué sentido? Una persona reciclando su teléfono en casa no puede detener la deforestación de 10.000 hectáreas en la Amazonía. Eso requiere fronteras legales claras, vigilancia estatal, guardabosques y acuerdos internacionales que prohíban y penalicen la explotación. No estoy tan segura de eso. A ver, lo abordo desde otro ángulo. Proteger un bosque por decreto está muy bien en el papel, pero estás aislando ese bosque del resto de la realidad del planeta. ¿De qué te sirve una cerca legal y un letrero grandote de parque protegido si la lluvia ácida generada por una ciudad vecina o la contaminación de los ríos adyacentes por culpa de un modelo de consumo desmedido terminan destruyendo esos árboles desde afuera? Bueno, los tratados también regulan esa contaminación externa. Pero a un ritmo demasiado lento. Por eso la verdadera transformación tiene que involucrar a toda la sociedad civil y cambiar la forma en que producimos. Fíjate en esto. En diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU estableció el 30 de marzo como el Día Internacional de Cero Desechos. Esta resolución es fascinante, porque no es un mandato punitivo de arriba hacia abajo exclusivo para los gobiernos. Es una invitación a los estados, a las organizaciones y a la sociedad civil para crear conciencia en todos los niveles. El enfoque global está cambiando. Se están dando cuenta de que de nada sirve dictar qué bosque no se puede tocar si el resto del país se sigue llenando de vertederos. Sí, pero espera. Entiendo lo que dices sobre la sociedad civil y los vertederos, pero no podemos quitarle la responsabilidad legal a las grandes corporaciones. Para proteger realmente los ecosistemas y detener esa lluvia ácida que mencionas, tenemos que controlar los gases de efecto invernadero, los famosos GEI, a un nivel puramente industrial. Los GEI son el síntoma del modelo de producción, no la enfermedad. Son la causa directa del calentamiento global. Y para los que nos escuchan, hagamos una analogía sencilla. Imaginen que la Tierra tiene una manta térmica. Las industrias pesadas están básicamente tejiendo capas extra sobre esa manta todos los días al quemar combustibles fósiles. El objetivo primordial de la Convención Marco es estabilizar las concentraciones de esos GEI.
Y seamos brutalmente honestos, lograr esto requiere apacar las operaciones de las industrias gigantes en los países ricos. El protocolo de Kioto es como poner un límite de velocidad global a estas empresas. Es un argumento convincente, pero las empresas aceleran porque el mercado se los pide. Aceleran porque buscan lucro. Y sin el peso de la ley internacional, ¿crees que estas corporaciones multinacionales reducirían sus emisiones de forma voluntaria masiva solo porque la gente recicla más? La respuesta histórica es un rotundo no. La regulación forzada es el único lenguaje que asegura un freno real a la emisión de gases que alteran el clima global. La acción ciudadana es maravillosa, pero matemáticamente es insuficiente frente a una fábrica de acero gigante si no hay una ley internacional que la limite. Claro. Ese argumento tiene lógica si ves a la industria como un ente aislado, pero ¿has considerado que la industria produce exactamente lo que el modelo de consumo le exige y de la forma en que el sistema se lo permite? Aquí es donde debemos introducir una distinción conceptual crucial, especialmente para los jóvenes que están formando sus hábitos de consumo ahora mismo. Tenemos que entender la diferencia abismal entre basura y residuo. A ver, explícame esa distinción, porque en el lenguaje cotidiano, la mayoría de la gente usa ambas palabras para referirse exactamente a lo mismo, a lo que tiran al bote. Exacto, y ahí está el error de diseño de nuestra sociedad. La basura hace referencia a los desechos que ya no pueden ser utilizados de nuevo. Son cosas mezcladas, contaminadas, que están condenadas a ir a un vertedero o a un botadero a pudrirse, generando metano y otros gases tóxicos que engrosan esa manta térmica que mencionaste. De acuerdo. ¿Y el residuo? Un residuo identifica aquellas materias que sí tienen un valor remanente, que pueden ser reutilizadas o recicladas. Imagina tu teléfono celular viejo. Si lo tiras al basurero con los restos de comida, es basura tóxica, pero si lo separas y lo desarmas, es una mina de oro, litio, plata y cobre. Eso es un residuo. Si la sociedad y las empresas adoptan esta distinción mediante la economía circular, la fuente misma de la contaminación industrial y los gases de efecto invernadero se reduce orgánicamente. Pero sigues confiando en que la empresa decida hacer ese teléfono más fácil de reciclar por pura buena voluntad. No, no es buena voluntad, es eficiencia económica empujada por la demanda. Si una empresa diseña sus productos pensando en la biodegradabilidad o en recuperar sus propios residuos, automáticamente reduce sus emisiones. ¿Por qué? Porque ya no tiene que extraer materia prima virgen de una mina, que es justamente el proceso que más gases de efecto invernadero genera. La reducción de emisiones se da de forma orgánica, integrándose a la economía, en lugar de depender únicamente de la lentitud de los tratados internacionales que a menudo tardan décadas en ratificarse. Sí, pero el problema con eso es que asumes una transición voluntaria de toda la cadena de suministro global hacia esa economía circular. Y eso sencillamente no se da a la velocidad que la urgencia climática exige. Estamos en una carrera contra el tiempo. Y hablando de urgencia, hablemos de la preservación de los recursos esenciales para la vida misma, pensando en el futuro de los jóvenes de hoy. Pues el tiempo es justamente lo que no tenemos. Por eso la acción práctica diaria es más rápida que la burocracia. Pero la burocracia protege lo que tú y yo no podemos proteger con nuestras manos. Los bosques, por ejemplo, tienen una importancia vital que trasciende por mucho la producción de bienes de consumo o de materiales reciclables. Son nuestras fuentes primarias de agua, actúan como esponjas gigantes. Son esenciales para nuestra seguridad alimentaria. Además nos proveen de recursos médicos, albergan animales que son fundamentales para el equilibrio de la vida y tienen la capacidad única de purificar nuestro aire. Totalmente. Nadie está cuestionando el valor enorme de los bosques. Pero la forma en que propones protegerlos sí es cuestionable. Proteger estos inmensos pulmones planetarios es un tema de seguridad internacional. Requiere la designación política de áreas protegidas por el Estado. No podemos salvar el Amazonas, las grandes selvas de África o los bosques de la Patagonia simplemente pidiéndole a los adolescentes que distingan entre basura y residuo o comprando ropa usada. Necesitamos tratados internacionales punitivos que castiguen económicamente a los estados que permitan la devastación comercial de estos recursos, que son patrimonio vital para toda la humanidad. Entiendo tu frustración de verdad, pero ahí es donde discrepamos profundamente.
Estás cometiendo el error de aislar el bosque del resto del planeta, como si fuera una pieza de museo que solo hay que encerrar en una vitrina legal. No es una vitrina, es un escudo legal. Pero un escudo no te salva del veneno en tu propia comida. Pensemos en el suelo y el agua. Preservar la calidad del agua y proteger el suelo de la degradación es la clave absoluta para asegurar los alimentos de las generaciones actuales y futuras. Y aquí está el detalle. El suelo cultivable y el agua limpia no solo existen dentro de las fronteras de los parques nacionales protegidos, existen en las tierras agrícolas comunes, alrededor de nuestras ciudades, debajo de las fábricas. Por supuesto. La agricultura depende del suelo en todas partes. Exactamente. Y si no aplicamos los principios de la economía circular de manera universal, en la producción, en el embalaje y en la distribución de todo lo que consumimos diariamente, estamos perdidos. Los microplásticos de la ropa sintética, los químicos de la tecnología desechable y los líquidos tóxicos de nuestros botaderos continuarán filtrándose. Seguirán degradando el suelo agrícola y contaminando los mantos acuíferos en todas partes. Y yo argumentaría que necesitas a la FAO y a las leyes internacionales para prohibir esos químicos tóxicos en primer lugar. Pero la solución real ocurre en el diseño del producto y en el hábito diario. ¿De qué les sirve a un país que su gobierno proteja celosamente un bosque primario por ley si el modelo lineal de usar y tirar está envenenando el suelo a 50 kilómetros de ahí, justo donde cultivan la comida de su población? El modelo circular, al enfocarse en cero desechos, protege la salud humana y el ecosistema en su totalidad. Se infiltra en el tejido mismo de nuestra sociedad, afectando el suelo y el agua en todas partes, no solo en un perímetro dibujado en un mapa político. Al escuchar tus planteamientos sobre la omnipresencia de la economía circular, creo que es un buen momento para que ambos sinteticemos nuestras posturas a la luz de esta conversación tan intensa. A lo largo de esta sesión he sostenido y reafirmo que la arquitectura legal internacional, representada por instrumentos poderosos como la Convención Marco y el Protocolo de Kioto, actúa como un escudo necesario e insustituible a nivel macro contra la degradación ambiental. Un escudo que, desde mi perspectiva, tiene demasiados agujeros si no cambiamos el comportamiento base. Pero sin la intervención firme del Estado y la presión coercitiva de la diplomacia global para limitar las emisiones de las grandes industrias, las fuerzas del mercado simplemente seguirían agotando nuestros recursos a un ritmo insostenible. Los tratados internacionales establecen las reglas del juego fundamentales que hacen posible que cualquier otra iniciativa menor siquiera tenga oportunidad de existir. Por mi parte, me mantengo firme en que la verdadera revolución es sistémica, pero desde la práctica. La reingeniería de nuestro modelo de vida hacia una economía circular y de cero desechos no es una iniciativa menor. Es el motor de cambio real y cotidiano. Entender la diferencia entre basura y residuo y aplicar la reducción, reutilización, reciclaje y biodegradabilidad ataca la raíz del problema. Es una acción que protege nuestros suelos y nuestra agua hoy. Sin embargo, a pesar de esta clara diferencia en nuestros enfoques, el político institucional frente al práctico económico, creo que podemos reconocer puntos de convergencia innegables, porque no son mutuamente excluyentes, de hecho interactúan. Definitivamente. La urgencia del problema es el gran punto de encuentro. Así es. Estamos totalmente de acuerdo en que los recursos que la Tierra nos provee no son infinitos. El suelo fértil, el agua limpia, el aire estable y toda la flora y fauna están bajo una presión extrema. Completamente de acuerdo. La protección de estos elementos es absolutamente vital para la agricultura, para el clima, la respiración y la vida misma. Aunque debatamos acaloradamente sobre cuál es el mejor mecanismo, el objetivo final es el mismo. Precisamente. Y con este panorama en mente, queremos invitar a nuestra audiencia, especialmente a los estudiantes que nos acompañan y que observan su propio entorno, a reflexionar sobre esto. ¿Dónde creen verdaderamente ustedes que reside el mayor poder para salvaguardar el planeta? ¿Estará en las cumbres internacionales de los gobiernos que obligan a las grandes industrias a frenar su contaminación? O quizás el poder está en sus propias manos, en los productos que eligen usar y cómo los desechan,
si como basura o como residuo. O tal vez la respuesta requiera una mezcla indispensable de ambas fuerzas. La complejidad del cuidado de los recursos de la Tierra exige que sigamos explorando constantemente múltiples perspectivas. Les agradecemos por acompañarnos en esta sesión de análisis riguroso y por pensar críticamente con nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro.